Baruch Shabbat, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias. Hay que Catures ahí Coabe, Cocarupe, Nenide, Oye, Coabe, Tabasame Vijara, Caraiguazú, Melchor Medina, Bacoa Gendie, Junta Municipal, Copa de Tea, un saludo cordial acá para las amigas, compañeras, docentes, investigadoras de Corrientes, de Misiones. Un abrazo para cada una de ellas, también para cada uno y cada una de los que vinieron de San Ignacio, de Santa Rosa, de Yola, a Peoría, y no vimos a la duda, ahora ni M, y pensamos a venirme y por PM. También quiero agradecer acá a Jorge Benítez, a Estela Hogarín, por la invitación que en su momento me cruzaron para estar esta tarde compartiendo con ustedes. Bueno, quiero entrar en el tema y antes de mostrarles estas cositas que están acá para el final de esto, voy a poner solamente acá una última cuestión y ya entro en el tema. Bueno, hablar acá en el caso nuestro de Paraguay con el tema de las lenguas. Nosotros tenemos esta característica seguramente siempre llamativa, siempre importante, como de hecho se da también en el caso acá de las provincias argentinas de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, ¿verdad? Y obviamente inclusive Buenos Aires, Rosario, el caso de Jujuy, de Salta, donde hay comunidades indígenas guaraní que hasta hoy mantienen la lengua en estas provincias del noroeste de la Argentina, ¿sí? Bueno, y también de este lado con los hermanos del Brasil, compartimos acá la frontera, Mato Grosso, Paraná, Río Grande, San Pablo, y también nuestra mirada hacia Bolivia, y vamos a encontrar allí departamentos como Tarija, Beni, Pando, Santa Cruz, que son departamentos guaraní hablantes. Ya China, Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Misimí, Uruguay, Bolivia, Lleva, Guaraní, Umiñan de Picuera, Vega, Guaraní, Pepecoa. Bueno, hablar en el caso concreto nuestro acá de Paraguay es hablar de la presencia del guaraní en un alto porcentaje en la población de nuestro país en este momento. Yo les voy a mostrar simplemente esto que tengo acá en mano, resultado de una de las últimas encuestas integradas de hogares, donde no hay mucha variación con lo que son los resultados del Censo Nacional, donde también siempre tenemos nuestro cuestionamiento con respecto a la forma en que se realizaron las preguntas y bueno, no marcó exactamente el resultado real. Ya ocurrió eso con el censo del 2012, que nosotros rechazamos directamente por arrojar datos muy lejos de la realidad. Bueno, esto que quiero mostrarles acá primeramente es una encuesta de hogares con niños de más de 5 años y adultos, perdón, de más de 5 años. Y fíjense ustedes este primer dato que aparece allí, que es el de la población guaraní hablante, dice 38,5%. No, allí no marca mi marcador, pero lo primero que ven ustedes acá, 38,5%, que si ustedes quieren por un momento redondear, para hacer una aproximación nomás el número, somos 6.109.000 habitantes, de acuerdo al último censo. Esto equivale más o menos a 2,5 millones de paraguayos que se comunican exclusivamente guaraní. Guaraní, Meteoñeé, Isaío y castellano, a PGCOE, Oye Pirojá, Video, Manome, de Guaraní, MMT. Nosotros tenemos una alta población todavía, un alto porcentaje de guaraní hablantes, exclusivamente. Luego está un segundo segmento, que es el de los hablantes del guaraní, el castellano.
Le pongo el orden guaraní-castellano porque en la historia nuestra la predominancia guaraní fue en todo momento, si se quiere, abrumadora. En tiempos de la colonia, en tiempos del gobierno de Francia, mismo durante la guerra contra la Triple Alianza, en el tiempo de la guerra del Chaco. Bueno, hasta miramos estos resultados y nos muestran una presencia vigorosa del guaraní, ¿verdad? 30,6% se declaró hablante de las dos lenguas. Pero esto no significa precisamente hablantes coordinados, de un bilingüismo coordinado, donde hablamos correctamente castellano y correctamente guaraní. Esto ya tiene que ver con lo que llamamos comúnmente el yopará. Pero más que yopará, en realidad es el yejeá, porque el yopará es el uso alternado de las lenguas, es lo que correctamente se entiende como bilingüe o bilingüismo cuando se aplica a una comunidad. Yo, por ejemplo, puedo decirle a ustedes acá, vais a aprender Caarú, ustedes entienden el mensaje en guaraní, pero me responden en castellano y me dicen, buenas tardes profesor, ¿cómo está? Y yo entendí el mensaje en castellano y volví a responderles en guaraní y le dije, ahí me ponía, ya verás, no fue Caarú, pero no me está goable. Y a esa pregunta de a todo mi discurso a través de guaraní, ustedes nuevamente me dicen en castellano, perfecto, empecemos a hablar de guaraní en castellano. Esa situación es lo que técnicamente sería el yopará, la alternancia. Ahora, si en el discurso, en una oración, yo mezclo, que es lo que más comúnmente hacemos, ese sí es el yejeá. Técnicamente lo que hacemos nosotros acá es el yejeá. Entonces, ¿qué decimos? De arriba de Coreí, lápiz de color monoquín. O sea, esa preocupa para entender, para entender las aguas. No para entender que la preocupamos ahí. Pero, ¿qué dije yo? De es guaraní, arriero es guaraní, perdón, castellano guaranizado. Recoreí es guaraní, lápiz de color castellano y monoquín blanco guaraní. Una perfecta mezcla que entendemos, ¿verdad? Y mezclamos los dos y entendemos. Hasta hoy hay una discusión si efectivamente es una tercera lengua. Yo particularmente no creo que sea una tercera lengua, porque al analizar, y todos los que conocen de la lingüística, automáticamente yo analizo y digo, de es guaraní, y arriero es castellano, y de coreí es guaraní, y lápiz de color es castellano, y monoquín es guaraní. Es castellano. Y en el castellano están las categorías gramaticales, y en el guaraní están las categorías muy gramaticales. Yo puedo decir en de, en guaraní, como está al lado de arriero que es un sustantivo, en de es un adjetivo. Y arriero que es en castellano es un sustantivo. Pero voy a tener que analizar el castellano a guaraní, y que no tenemos una estructura gramatical del yopará. Hasta ahora no hay una gramática del yopará, no hay un diccionario del yopará. Lastimosamente, ¿verdad? Ojalá que esto sirva para que en adelante, lo que estemos acá, lo que no en este momento, podamos dedicarnos a hacer esa caracterización y elaborar lo que dije recién, una gramática, y en esa gramática definir qué es el yopará, cuáles son sus fonemas, cuáles son sus grafemas, cuál es su alfabeto, cuáles son las reglas para su escritura. Lo mismo que la gramática, cuáles son las clases de palabras, si hay sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, y si hay afijos de número, de tiempo, de grado, de persona, todo eso se tiene que definir, y nada de eso existe. Entonces, si vamos a hablar de una perspectiva seria, rigurosa, hasta hoy no tenemos una definición científica. Popularmente entendemos, y que para nosotros es mezclar los dos idiomas. Pero ¿dónde más? De allí fuimos, y allí nos quedamos. Allí nos quedamos porque falta esto que estoy diciendo. Esto es de rigor en el ámbito de la lingüística. Cuando yo voy a discutir científicamente, yo tengo que poner estas razones que estoy mencionando. Ese yejeá, repito, existe en la práctica, y ese yopará existe en la práctica. Pero insisto mucho, allí inclusive a la hora de tener que analizar, vamos a ver otra vez dos situaciones. Hay una sintaxis de esa mezcla
cuando esa mezcla se hace en el castellano hablante y mete palabras del guaraní. Y está el otro caso donde se da la sintaxis del guaraní y el guaraní hablante mete palabras del castellano. Son dos situaciones diferentes. ¿Cuántas veces acá entre ustedes, nosotros todos, dijimos ajatayú? Ajatayú. Nuestra traducción al castellano es me voy a venir. No tiene pies ni cabeza. Me vi a venir. Ajatayú en hablar. Pero me voy a venir. ¿Qué tratamos de hacer y traducir literalmente? Y esa traducción es la que no funciona, ¿verdad? Entonces, por allí nos sale un castellano tan particular que solamente nosotros entendemos. Y un guaraní también tan particular que no solamente nosotros entendemos. En ese castellano, que a veces, puede que acá en la sala inclusive alguien me diga, yo no hablo guaraní, no entiendo guaraní. Pero sin embargo, habla un castellano que todos hablamos, que está pensado en guaraní y dicho en castellano. ¿Y cómo se entiende eso? Yo suelo usar siempre algunos ejemplos que delatan, ponen en evidencia esto que estoy comentando. ¿Cuántas veces al hablar castellano, todos realmente dijimos, vino Sique, se fue Sique, trajo Sique? Y le digo siempre a la gente, vaya Sique, vaya Sique. Pero hoy la igual va a decir Sique. Tiene que hay una vez dice Sique, para estar en Sique. Muéstrenme uno que no diga Sique. Pero a la hora de preguntarle qué es Sique, ni idea. Si yo le digo mesa y vieron alguna una mesa, van a ver lo que es la mesa. Le digo silla, van a ver silla. Le digo perro, al que no tenga acá, van a ver el perro. Gato, van a ver. Pero le digo Sique, no van a ver nada. Y si alguien ve, avísenme. Hasta soy capaz de pagarlo. Pero después digo, padre, ¿de dónde viene Sique? Y viene del guaraní Catú, o Catú, vino Sique, ojo Catú, se fue Sique, y Catú, dijo Sique, apenas la viene Sique, o guaraní. ¿Y qué muestra eso? Que estamos hablando castellano, pero no de guaraní. Y si no dijeron Sique, en algún momento más de uno de ustedes usó la expresión un poco, o popularmente un poco. Vení un poco. Siempre recuerdo a una lingüista catalana que llegó hace 2 años acá y ya llegó muy tarde. Yo fui a buscarla al aeropuerto y del aeropuerto directo al Hotel Excelsior en Asunción para hacer su conferencia. Y todo el camino ella me preguntó de cómo hablan ustedes, qué dicen acá, qué peculiaridades tiene el hablar paraguayo con la mezcla con el guaraní. Y traté de contarle todo, ¿verdad? Y en más o menos 45 minutos de viaje salió todo lo que pude, ¿verdad? Le conté todo. Llegamos al hotel y ya estaba todo preparado. Yo le dije, doctora, me va a esperar acá un momento, voy a entrar a ver si ya todo está en condiciones y vengo a buscarla. Entonces fui, habré tardado unos 5 o 6 minutos. Y cuando volví, le dije, doctora, ya todo está listo, vamos a ingresar a la sala. Y ella allí me paró y me dijo, profesor, antes de entrar, explíquenme qué es un poco, que todo el mundo dice un poco, escuché muchos un poco acá. Y le dije, justamente, doctora, me olvidé y no le comenté ese caso. Si a ustedes en Paraguay le dicen venir un poco, tiene que venir todo, porque acá venir un poco, venir todo. Y si le dicen llevarle un poco, tiene que llevarle todo. Y si le dicen pegarle un poco, tiene que pegarle todo. ¿Y por qué me dijo? Entonces le dije, y esa es una de las traducciones que nosotros hacemos del guaraní y para hablar castellano, le digo. Nosotros decimos en guaraní yumina, y mina o na directamente yuna es un poco en castellano. Pero un poco en castellano es sintácticamente una construcción que no corresponde. Es venir y punto, o venga, o ven. Pero venir un poco es directamente la traducción de yumí o yumina. Bueno, esas son situaciones que nosotros vamos a encontrar dentro de este fenómeno que estamos hablando. Y se da también el otro caso donde nosotros mezclamos
en el castellano, porque la gente a veces en el Yopará, que es la mezcla del guaraní con el castellano, también tenemos que entender que es al revés, del castellano con el guaraní. Y acá la gente a veces, no digo en todos los casos, pero hay algunas personas que dicen, yo no hablo guaraní, yo hablo Yopará. En todo caso, correctamente tendríamos que decir, tampoco hablo castellano, hablo Yopará. Muéstrenme un paraguayo o una paraguaya que nos diga, yo Nico no sabía lo. Y yo también le dice el otro. Yo lo y yo también. Yo Nico, vos y yo, de uno más te dije, venina, decirle que llevarle nada. Hablar bien, yo para castellano, ¿verdad? Nosotros vemos ello para, aunque vemos ello para solamente en guaraní, yo para estar en castellano. Todo momento nosotros estamos usando. Hasta, repito, ese que probablemente no dice muchas palabras en guaraní y conoce poco el guaraní, ya por la conciencia colectiva que tiene un fuerte impacto dentro de la sociedad, hace que en algún momento todos usemos por lo menos estos sufijos. Es muy común escuchar el wo, ni siquiera vos, acá de wopa le dijiste, wopa le llevaste, wopa le contaste. ¿Y qué es pa? Pa es la pregunta guaraní. El yupa, el jopa, el yapopa, el bajopa. En castellano está wopa. Wopa le dijiste, wopa le contaste, wopa le... Y nadie levanta la oreja o la mano y dice, perdón, no entendí nada. ¿Qué es wopa? Si todos entendemos que es wopa. Todos sabemos que es wopa. Nosotros entendemos. Pero cuando yo le tengo que explicar esto a un extranjero, le tengo que explicar que pa es la pregunta. Pero acá ninguno de ustedes le tengo que explicar que pa es la pregunta, porque todos entendemos. El yupa, el jopa, el yapopa, wopa. El pa te dijo, nosotros vamos a ir, nosotros pa, vamos a ir. Bueno, quiero mostrarles seguidamente de este capítulo que estamos hablando, que merece obviamente el estudio que este congreso en adelante puede llevar como una tarea. Quiero mostrarles acá algunos de estos casos, como los que ya les mencioné recién. Por ejemplo, nosotros usamos el oque. No iba a llamarle oque a él, o llamarle baje a él también. Llamarle baje, llamarle oque. Y ese oque es la traducción que hacemos de baje. Pero oque está mal en castellano. Oque no corresponde en castellano. Me van a decir, está en castellano, yo voy a decir, está en castellano. Sintácticamente no corresponde, no es correcto. ¿Qué significa eso? La interferencia del guaraní, usando un molde castellano. Y a veces decimos en guaraní, llamarle bae. ¿Y qué vamos a hacer? Llamarle bae. Que venga mañana, llamarle bae. O llamarle oque, de aquí viene el oque. ¿Sí? El otro caso que van a ver ustedes es el caso del luego, que no es el luego de después, es sencillamente un enfatizador. Es como que yo le quiero decir, ¿qué dije? ¿Dónde ya es payoíno? Entonces allí entra a evoín, donde evoín, o hazaña de luego, a bebé también, a evoín te dije luego, o lo. En el otro, Perú, o evoín y yao, pero trajo luego su ropa. Pero ese luego, repito, sintácticamente es un error en el castellano, es simplemente una traducción del oí al castellano, dicho en castellano, pero insisto, sintácticamente no corresponde, ¿verdad? Aquí esto también, y esto es un perollo esto es un perollo para el castellano. Sin embargo, esto deja descubierto algo muy importante, nuestra capacidad impresionante para interpretar dos lenguas diametralmente opuestas. Entonces, si creímos yo a ver castellano a guaraní castellano, entonces yo voy a decir, sin embargo, en la mente de la persona que es bilingüe se produce ese fenómeno tan rápido, ya ni siquiera aprendido en la escuela ni en el colegio, porque ninguno de los que están presentes acá puede decirme, yo aprendí guaraní en el colegio gracias a la profesora fulana, por la escuela. De roga, pero de mitad, de cojarme. Le dije, guaraní, en castellano, le dije, en castellano. A manar es a bebé, el puro por la mía, vamos con ella. La función que tiene la escuela o el colegio es simplemente
corregir o intentar corregir y o perfeccionar el hablar castellano y guaraní. Sin embargo, en la calle, en la casa, es ese tiempo de la infancia que le hemos dado a aprender las dos lenguas que nos hacen en este caso tan competentes. Porque en fracciones de segundo somos capaces, ni siquiera de segundo, somos capaces de cambiar de un código a otro. Y yo le dije a Allen, pero hoy sirve cuantía, preparar la nota para mañana. No, las anidades, vea, hoy tiene esa vaina, ponerle allí debajo que necesitamos que nos traiga 2 paquetes. Yo hago esto así, y son 2 lenguas distintas. Y le voy a demostrar, antes de continuar, por qué es importante esto. Les pregunto, ¿cómo podemos decir en guaraní? Vamos a hacerlo de guaraní a castellano, y después de hacer lo contrario. Si Carlos es Carlos, que acá está Juan Carlos, vamos a tomarle por el lado de Carlos a Juan Carlos. Carlos, Raí o Guatá. Parece ya está castellano. Respondieron en coro. Nadie me dijo a Ceterino la porandúa. Le dijo que tenía diccionario. En mi hora tenía 5 minutos, lo calculata o un poco baita. El hijo de Carlos camina, me dijo. Y le voy a pedir que me traduzcan ahora. ¿Qué era Carlos? ¿Qué era él? ¿Y qué era Guatá? Carlos, hijo, camina, no dijo. Carlos, hijo, camina. ¿Y por qué me dijeron el hijo de Carlos camina? ¿Saben por qué? Porque saben hablar castellano. Porque si salen allá a la calle y dicen, Carlos hijo, camina, yo puedo capaz de vender. A ver, vengo a poner nada. Pero como saben castellano, dijeron, el hijo de Carlos camina. ¿Qué tiene el guaraní con respecto al castellano? El guaraní primero está el poseedor y luego lo poseído. Yo voy a decir, Caló Raí, Caló Rayí, Caló Oroga, Caló Corapuí. Y si voy a decir eso en castellano, es el hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos, el patio de Carlos. En guaraní primero está el poseedor y después lo poseído. En castellano primero está lo poseído y después el poseedor. Es más, cuando yo le pedí que me traduzcan al castellano, ustedes me dijeron él y me pusieron una preposición de, el hijo de. Ahora, ni me hago calor a gente, ¿se dan cuenta? Si ahora yo les digo, les pregunto a ustedes, ¿cómo se dice en guaraní? Ahora va a ser al revés. ¿Cómo se dice en guaraní desde lejos? El nombre de una canción. Sobre la marcha. Nadie me dijo permiso de 25 minutitos y así te digo. Lo calcularán. Acaban de decirme Momurí. Ahora le pregunto, ¿qué es Momurí? ¿Y qué es muy bien? Lejos, dice. ¿Por qué no me dijeron vivimos muy bien? Si yo le dije desde lejos. ¿Por qué me dijeron vivimos muy bien? ¿Por qué no dijeron vivimos muy bien? ¿Por qué me dijeron Momurí vive? Porque saben hablar guaraní. Porque saben que si dicen vivimos muy bien, yo le vendaba, nadie le va a hacer caso. Pues yo fui capaz de venderle. ¿Por qué? Porque en guaraní hay posposición. Y eso yo le enseño a una persona que no sabe. El castellano tiene preposición, desde lejos. En guaraní, posposición, lejos, desde. ¿Se dan cuenta? Son 2 idiomas diferentes. Ahora les voy a hacer la pregunta más complicada, la más difícil de todas. Y estas saben, ¿cómo se dice en guaraní yo camino? Así es. ¿Cómo se dice tú caminas? ¿Y cómo se dice él camina? En coro todito, sobre la marcha. Yo le dije, yo camino hasta la N y le agregué un sufijo o y dije, yo camino. Tú caminas al final y él camina al final. Y ustedes me tradujeron al guaraní y eso no aprendieron en la escuela, ni en un libro, ni en un curso especial, aprendieron en su casa. Me dijeron, se a guatá, de guatá, a e o guatá. En guaraní varía al principio, a guatá, re guatá, o guatá. En castellano, camin o, camin as, camin a.
180 grados la diferencia. Peñeño guaraní no es peñeña y castellano. Esa es la cuestión más importante. Eso es lo más difícil, que para nosotros es una cuestión relativamente fácil. Son dos estructuras diferentes. Porque si hubiera sido como el castellano, camín o camín a, ustedes me hubieran dicho guato, guatas, guata, guatamos, guataremos, guataramos. Después ya. Aguata, reguata, o guata. Se dan cuenta que hablan los dos idiomas. Ahí está ya nana hani, se dan que igual a nivel yo parante, desde Yapuy, como pues vea. Un ejercicio más. Y todo esto va a servir para que entiendan que hablamos los dos idiomas, que cuando queremos podemos hablar bien, y cuando estamos medio caídos, medio atendidos, ya voy yo para, ya voy a. Para mí el tema de YGA es un problema sencillo, de a veces no tener la predisposición a hablar correctamente. Ahora, si yo les aseguro a ustedes que mañana en una conferencia tienen que ir a hablar un correcto castellano, pero se van a matar y van a ir al otro día y van a hacer una exposición perfecta en castellano, porque en la universidad le van a calificar. Y si por allí le dicen, tienen que hacer una práctica guaraní una vez, que hoja peña y veiteta guaraní. Va, ¿qué grande tenemos ahí castellano? Va a ver, que hipotá, ya ve, que hipotené, ya ve. Najani, ya voy llegando. Entonces, voy a este caso es muy interesante, así como los anteriores, pero este es más llamativo. ¿Cómo se dice en guaraní? Yo digo, mi ropa se ahó, tu ropa de ahó, y su ropa y ya. Perfecto. Yo digo, mi cabeza se acá, tu cabeza ne acá, y su cabeza ne acá. Y yo digo, mi ojo se desá, tu ojo enderezá, y su ojo esa. Y yo digo, mi mesa se mesa, tu mesa ne mesa, y su mesa y mesa. ¿Estamos de acuerdo? El primero que pasa por allí, nos vamos a parar y nos va a decir la misma cosa. Anda que quería parar a 10 millones cuando me prenden y dije, hoy no me di, ya atravesaba, a mí también la 10 millones. Pero cuando ya vimos, PM llega a ver si dice. Pero fíjense en esto, yo le dije su ropa, su cabeza, su ojo, se singular, su mesa, y fue solamente su. En guaraní ustedes me dijeron iyao, ao el sustantivo, la iye, su. En el siguiente caso, en el siguiente me dijeron iñacá, acá es el sustantivo y adelante le pusieron una ing. Ya no fue iye, fue ing, iñacá. En el tercer caso le dije su ojo, me dijeron esa, y usaron esa la raíz y le pusieron una g, esa, joá, etimá. Y en el cuarto caso le dije su mesa y me pusieron una y mesa, y yaguá, y maracayá, y. 4 maneras diferentes de decir su, perfectamente conocida por ustedes. En este caso, alguien tenía que haberme dicho qué complicado, profesor. Vamos a reunirnos, tener un diccionario, un libro de gramática para ver cómo tenemos que. ¿Qué sí? ¿Quién te observa? Yo no le avisé a nadie, ni le dije a Jorge, ni a Tela, ni al intendente que hoy iría a hacer esta pregunta. Decirle que no a la gente que se prepara, bueno, ya vean, mañana emocionan. Nadie, todos sabían esto, todos saben esto. Y esta es la demostración de que en esencia somos bilingües, que hablamos lenguas. Que nos faltan palabras ahí en el castellano, prestamos el guaraní. O cuando en el guaraní nos falta, prestamos el castellano. Es imposible en una sociedad donde existen dos lenguas que no se produzca la interferencia. Siempre van a haber interferencias. Ella que dice, sociologista que usted dijo es corneta, o se sabe la por la que podría hacer. Tú te digo que hay dificultad. Pero normalmente eso es algo, dije, es normal. Se tiene que entender como una cuestión natural, espontánea. Lo que demuestra es la habilidad del hablante para poder expresarse. Y no solamente el hablante, sino que el receptor del otro lado. Porque entendió, respondió. Si a la pregunta que yo hice de cómo dice su cabeza y su ropa, ustedes me hubieran respondido, en vez de su cabeza decir iñacá, si me hubieran dicho iyacá, iyacá. Y si yo le digo iyacá por ahí, te veo, porque se parece verdad, iyacá. Le digo iyacá. Iñacá me quiere hacer. Del mismo modo, si yo le digo iñao,
Iñao, entonces van a decir que viene por hijo madre. Iñao, diga, mira, Iñao, me van a corregir. ¿Y quiénes me van a corregir? Los que estudiaron y los que no estudiaron. ¿Por qué? Porque todos entendemos y todos hablamos. Vuelvo al caso acá. Este, por ejemplo, es un caso, el del luego es uno de los que siempre llama la atención, pero este es espectacular. Si veo un miga, ojo para volver, Silverio y eso. Vos ves en la Yaela y eso, María y eso, mamá y eso, papá y eso. Añádele y eso. Es la traducción de un miga. Que demuestra que no podemos hablar castellano sin pensar en guaraní. Pensamos en guaraní nuevamente. El guaraní nos pone una zancadilla acá, la toña de muñeco y zangá. Apellido, entonces tienen allí el caso de Umiva, y eso genera una expresión en castellano que uno va a decir, porque bien que habla castellano, digo, toda la oración en castellano, pero allí hay un error que no corresponde. Si yo hablo desde un punto de vista académico, técnico, sintáctico, y eso no corresponde. Silverio y eso se fueron a Asunción. Silverio y sus parientes, Silverio y sus amigos, porque mía, pero que los amigos, la ya yo la ñanguirú a Silverio mía, añamboazá, Silverio y eso, ¿verdad? El siguiente, va a ir para aquí Purugá, de Puri Paraguayo de Valde. Tienen ustedes, por ejemplo, acá el caso de se ya oré, mi mamá me retó de balde, ambatila de balde, castellano veo ahí en balde, pero de balde de pollo. Vino de balde, me dijo de balde, se fue de balde, me mojó a la balde y poco guau, ya. Pero nada, ahí lo vea ahí, ese de balde viene del guaraní Ireí. Ireí se me dijo de balde, o por ahí se fue de balde. Un va por ahí trabajó de balde, o trabaja de balde. Y se dan cuenta cómo nosotros generamos en la traducción estructuras no acostumbradas, o sea, no regladas por el castellano como lengua. Nosotros generamos un hablar del castellano con una peculiaridad también muy paraguaya, en este caso, con los ejemplos que estoy poniendo. El otro caso, van a ver el que les mencioné hace rato, un poco, ¿verdad? El Yumí Serafín, venía un poco, mi hijo. El caso del Siqué que les dije recién, Ojocatú, Nerendape, se fue Siqué junto a vos. Se fue junto a vos. Pero ñamo, a cuenta ya de payo. Entonces ya mujísimo, ¿verdad? Siqué. Pues bueno, ni me llamo Juvengo, y ese fenómeno es el castellano, pues tiene una estructura así muy, yo podría decir muy seca, muy simple. El dar una orden es venir, en el caso nuestro, venga o ven. Y eso en guaraní es eyú. Pero resulta que el guaraní tiene otra vez sus grados donde se va haciendo más expresivo el pedido. Y allí ya no es eyú solamente, es eyuna. Y esa terminación na ya no tiene traducción al castellano. Eyuna. Y allí es donde viene venir un poco. ¿Verdad? Venir un poco. Y después, ¿qué hacemos? Podemos dar una orden cerrada y es eyuque, que en castellano ya es ven, venga a venir. ¿Cómo puedo decir eyuque en castellano? Y no hay forma, es eyú, pero le agregamos un que no tiene el castellano, que muestra eso la expresividad guaraní. Y mezclamos después los dos y decimos que na, eyú que na. Si eyú es ven, venga a venir, eyuna sería más o menos traducido, venir por favor. Y si yo le digo al eyú que na, sería como decirle venir por favor. Pero tenemos el caso de mí, y podemos decir eyumí que na. Eyumí, eyuque, eyuna. Y podemos juntar dos y decir eyú que na. O podemos juntar dos y decir eyumina. O podemos juntar los dos y decir eyumí que na. Es como decirle a alguien, vení por favor. Para que tengamos una idea
es la expresividad. Y como una vez dije en un medio de comunicación, nosotros somos tan particulares que más decirle Yumíquena, encima le decimos Raicatuno. Vaya a ver cuando hay. El Yuma, por favor, a ver si podés ir ahí. Motivo me llevo y también no debe. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a descubrir en esto que está acá. De por qué al hablar castellano se vuelve casi imposible para nosotros no usar algún sufijo o prefijo guaraní. Siempre estamos usando. Por eso les decía, por más que tengamos una población bilingüe, una población que solamente puede hablar castellano hoy, esa población que habla castellano igual está infectada, en el buen sentido de la palabra, por el guaraní. Hoy, ¿quién va a guaraní en la Vitebe? Bueno, y esto genera lo que dije recién, esa forma de expresarse de manera mezclada, es lo que genera también el hecho de hablar castellano y guaraní y en algún momento mezclar. Estas son las muestras de las mezclas que vamos produciendo y en qué desemboca, a qué nos lleva. Y otra vez eso nos presenta un mundo así muy especial donde las interpretaciones las hacemos nosotros a nuestra medida, ¿verdad? Normalmente esto puesto en el conocimiento de algún lingüista, a lo mejor que no conoce bien la lengua, le cuesta mucho interiorizarse, meterse dentro, hacer esa inmersión, porque acá hay que hacer esa inmersión necesariamente para poder entender, porque esto no es solamente un fenómeno lingüístico, esto es un fenómeno cultural, donde la lengua es la manifestación de todas las experiencias culturales que tenemos. Esas son cuestiones así muy profundas, pero que, insisto, son muy interesantes de analizar en un congreso como el que estamos haciendo ahora. Yo le felicito acá al intendente, a los miembros de la Junta, acá a Jorge, a Estela, y a todos los que están participando de esto por la iniciativa. Son espacios valiosos, bien dijeron acá nuestras amigas, profesoras, investigadoras, doctoras de Corrientes y también de Misiones, ¿verdad? Estamos hablando de un contexto que, si les vuelvo a mostrar esto, un segundito, esto que les mostré acá es población paraguaya, no nativa, no indígena. En ese ítem que ven ustedes, el cuarto, dice otros idiomas, allí están incluidos los pueblos indígenas del Paraguay. De acuerdo al último censo, de los 6.109.000 que somos, 140.000 personas son nativas indígenas, que hoy están distribuidas en 19 naciones o repúblicas. Y de esas 19 naciones, 6 son de la familia lingüística guaraní. Están los Huigá, los Abá guaraní, los Paita Betená, los Haché, los guaraní Ñandeva, los guaraní occidentales. Y luego están 13 naciones que hablan idiomas que ni remotamente se parecen al guaraní, ni al castellano, ni al ruso, ni al chino, ni al alemán. Lenguas totalmente diferentes, que están en la zona del Chaco. Y estamos hablando de los 140.000, 100.000 aproximadamente son los que hablan guaraní. Hay comunidades que están en procesos, pero terribles de degradación, están en la línea de la muerte. Nosotros tenemos el caso de los chamacocos, que están en la región oriental, que fueron atomizados. Hoy en día son chamacocos, isirtos, maracos y huitosos. Y los chamacocos, los que quedaron con ese nombre, son 160 últimas personas. Poco te iba a subir. Acuérdate, a veces los niños 160 y capiteco, a veces no te. Es lo último que queda. Con el agravante que desde el año 2000 dejaron de multiplicarse. Ellos creen que ya no es necesario que sigan viviendo por las condiciones inhumanas en las que hoy en día se desenvuelven. No tienen agua, no tienen comida, tienen una temperatura de arriba de 50 grados. Nosotros con 30 grados prendemos el acondicionador de aire y todos los ventiladores.
Vayan a 50 grados donde no hay ni ventiladores ni equipos acondicionadores de aire. Y en esas condiciones, si se le puede llamar a eso vivir, no sé tanto si eso ya es vida. Sobreviven. Y ellos llegaron a la drástica decisión ya de no multiplicarse. 160 probablemente sean menos en este momento. Bueno, y allí también en ese 2,1, pónganle ustedes 1,3 de población nativa indígena, y ese restante equivale a la población de inmigrantes en Paraguay. Allí entran los que no hablan castellano, los brasileños, acá tenemos población oriental, japoneses, chinos, coreanos, árabes, alemanes, en fin, de otras nacionalidades que hablan otros idiomas. Pero este es un dato por demás llamativo. En ese caso del 30%, cuando está en la sede de Miales de Guay, Jorge Pizaguanta ahí, a ese me comía Pizaguarenta ahí. Nosotros aprendimos primero a hablar guaraní y después aprendimos castellano. No sé si acá alguien de ustedes primero aprendió castellano y después aprendió guaraní, pero creo que todos los que estamos acá primero hablamos guaraní. Claro, por esa es la aclaración que hacía, ¿verdad? En el ámbito paraguayo casi es una cuestión natural que la gente nazca en algún medio, en algún lugar, salvo lo que hoy en día son los centros urbanos, Asunción, Ciudad del Este, Encarnación. Pero todavía por acá vamos a encontrar poblaciones de menos de 5 años donde las criaturas hablan preferente e inclusivamente en guaraní. Y esa es una situación muy triste, a donde quiero llegar, apuntando un poquitito en 2 o 3 direcciones en este momento, mostrarles a ustedes nuestra capacidad de hablantes de guaraní y castellano, que con este simple ejercicio que hicimos entre todos, demasiado fácil es entender que hablamos los 2 idiomas, demostrarles las peculiaridades que tenemos al mezclar las 2 lenguas, y esta tercera cuestión del por qué es importante el uso del guaraní en una población mayoritariamente guaraní hablante. Yo no sé cómo, si todos acá hablamos guaraní o hablamos castellano, las 2 lenguas, ¿cómo se sentirían ustedes si esta tarde, sin ningún tipo de aviso, llegue yo acá, me pare y les hable en un perfecto ruso, sin que ninguno de ustedes entienda el ruso? A ver, mañana, unos cuantos años trabajó para el Coná, otros ya otra la organizadora, pero hay que andar para decir la ruso me contaba. Yo no entendí más de este era. Pero pónganse ahora en la situación de ese niño guaraní hablante cuando le tiene frente a un profesor o una profesora que le habla solamente en castellano. A ellos ya, mañana, y pues hacer para él. Qué triste que eso, ¿eh? Cómo duele. Sobre todo aquellos que pasamos por allí. Porque yo tuve esa experiencia de haber escuchado las clases en castellano y sin poder entender. Y conozco a mucha gente que pasó y pasa por la misma situación. Hay algo que no se cuenta, algo que no se dice. A la hora de preguntarle en la estadística oficial, en primer lugar, la causa de la deserción escolar, dice la gente, cuestión económica, de pobre y pirapire. Bueno, es cierto. Pero ¿qué pasaría, y voy a poner el ejemplo al final, si es que hay dinero y aún con dinero la gente no entienda la clase? Segundo, dice la gente, problemas de salud. Y bueno, vamos a poner que en segundo lugar la causa de la deserción sea problemas de salud, problemas sanitarios. Y en tercer lugar, problemas viales. Escuché acá están varios amigos, amigas que son de allá de vivir, que tengo rico así, ¿verdad? Esta peña en botu, ni gato y PC, ni gato y pejo, ni gato y... A veces ya es, ¿entendés? Hoy te estoy hablando. Allí va habitante de boca, vas a poder antes depende de José Beima, de Beima, 3 motivos. ¿Cuál es el motivo que no se cuenta? Que la mayor causa de la deserción escolar es el factor de la comunicación. Niños que entran a la clase y no entienden. Ojo la juega, ¿verdad? A la ituaboiza, te dice, más que van a tener provincia, ¿no? Y la criatura que está ahí sentada esperando que alguien se apiade de él o de ella y que le hable guaraní. Yo sé que acá hay muchos de los profesores y profesoras que están, que sin falta
van a explicar su clase encima del castellano guaraní. El castellano vea moja y segina. El que hace eso está orando de una manera totalmente humana, está respetando los derechos humanos del guaraní hablante. El que se empecina solamente en enseñarle el castellano, lo único que a lo mejor va a decir después es que se luce hablando castellano, pero la clase no funcionó, porque los alumnos no le entendieron. Bueno, tengo yo la imagen de varias veces haber venido a la escuela y lo que no entendía en la clase, a la avenida mi abuela me contaba por el camino. Y ¿qué se va al camino? Pues ahí me 4 horas. No entendí la de qué era. Y me ve ese ya, mañana me voy a me temo ni esa. Nunca uno ni esa. A Varela nunca no ni igual al niño. A doña se castellano. O sea, mañana, veo para la casa de la abuela que aprende ese día y se llama ese. Ahora, podemos decir, pea la y yo que me con la niña. A Pepe igual. A un tiempo allí por ritual, o sea, él hace luz de las hace veima. Las vamos a ver más. Abajo ya voy a hacer puede sacarse el éxito al otro día vivir en la escuela. A la situación es sencillo. Al ligar, éramos la escuela pequeña y yo fui ahí. Un asiento más atrás, un asiento más atrás, un asiento más atrás, va a ser castigo. Esa es la situación del guaraní hablante. No es una cuestión solamente lingüística, no es una cuestión solamente literaria, no es que vamos a aprender con el guaraní a cantar, a decir poesía, es una cuestión medio romántica. Sino el guaraní es una herramienta de liberación. Esta es una cuestión política. Si nosotros queremos tener gente inteligente, gente que no abandone la escuela, gente que no abandone el colegio, gente que llegue a los niveles de educación superior, se tiene que aplicar el guaraní en el sistema. Acá lo hemos hecho a duras penas. Todo lo que hemos conseguido por presión. Y lo que hoy tenemos es el resultado de la presión. Por suerte hoy hay una conciencia bastante clara entre ellos acá. Necesito yo felicitarle a las autoridades por propiciar este espacio, porque están tomando al toro por las astas. Se está entendiendo, y esto es importante, lo que mucha gente trató de dejar de lado. Entonces, ya poquito, es como que nos vamos dando cuenta, abriendo los ojos, entendiendo. Y termino esto felicitándoles a todos los que están acá, que son estudiantes de guaraní, por esa decisión que tomaron. Porque no va a ser solamente estudiar guaraní para enseñar y ganar dinero, que es lógico, y que todos nos merecemos, enseñar y ganar. Pero a la vez, ustedes con ese gesto están respetando los derechos humanos del 40% del Paraguay, que sigue siendo monolingüe guaraní. Esa población tiene derecho a recibir educación en su lengua, a recibir educación en su idioma, a ser atendido en las oficinas públicas en guaraní. Y si eso se hace acá, felicidades, doble y triple. Voy oyendo la pichaza, antes de Icoaiba, nunca olvida un señor, y termino con esto, porque un señor que había ido al registro civil, antes de Icoaiba certificaba de defunción. A los funcionarios no debe, o hasta eso es, ¿qué es lo que quiere? Dígame, pues, a la Serafino Manoja, a PTI Cuantiaja, hasta que tuve que intervenir, certificado de función, no tenía por alguna ciudad guaraní. No tengo tiempo para perder. Va a ser pérdida de tiempo. De función, va a ganar la de función. Cuando veo un manual a mí, cuando veo por hidrocefalia, cuando veo ojeo, cuando veo por gastroenteritis, cuando veo cambio de la mía, cuando veo por hepatitis, cuando veo arurú la mía. Después de un labio leporino, va a ver TPO, apenas añadir licuada. Y entonces, en todas las oficinas públicas, la atención se tiene que hacer también en guaraní, como un signo de respeto a la gente que habla esta milenaria lengua, que es una lengua de resistencia, que es una lengua que palpita en el corazón de cada uno de nosotros, por más que en ciertos momentos hayamos tomado posturas tan radicales en contra de la lengua. Hoy el guaraní está parado, está caminando,
y está transitando esta senda en un nuevo día. Oye, el TPM está ya pasado por el tiempo cargo. Bueno, pero vamos a ello, traigo un quita, pero